Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Alguno conoce la ciudad del este de Paraguay? Ciudad del Este. ¿Alguien la conoce? El famoso lugar donde uno va a comprar muchas cosas. Ah, sí, yo lo conozco. Eso es. Uno allí puede traerse elementos electrónicos, muchos elementos, ahí venden de todo. Bueno, nosotros estuvimos hace unos cuantos años y uno de nuestros nietos nos pidió un aparato electrónico para jugar, una Play. No sé qué tipo de Play era. Bueno, por supuesto la pasamos por la aduana y bueno, uno puede comprar allí y en cualquier lado. Antes era uruguayana, también se compraban cosas. Los primeros televisores color llegaron de allá. Pero no era, si uno va a comprar un elemento de eso, nosotros compramos no hace muchos años un lavarropa, como tanta gente, no fue nada del otro mundo. Y uno, bueno, recibe la caja, allá cuando fuimos a Ciudad del Este, una caja más chica era, uno agarra el elemento y está entusiasmado y lo busca, y todas las otras cositas que trae la caja, generalmente no le da ningún corte, no le da importancia. Pero adentro de las cajas suelen estar unos folletos que son de instrucción y algo que es muy, muy importante, la garantía, que uno le da importancia cuando ese aparato que compró empieza a fallar. Cuando compramos el lavarropa, un poquito antes de los 2 años empezó a fallar. La garantía eran 2 años. Pero claro, ¿qué hace uno con esos papelitos, con esas pequeñas revistas? Las deja por allá. Tuvimos que revolver la casa y menos mal que Norma hay de guardar todos los papeles porque apareció el papelito y bueno, entonces hicimos el trámite, que todos los trámites son medio lentos, dan muchas vueltas, pero al final apareció un técnico y corrigió lo que tenía. Casi se pasa de la garantía. Por eso, la garantía en ese caso es importante, pero cuando yo tengo el problema. Mientras tanto, yo tengo en mi casa una parte ahí en el galponcito donde tengo todas las cosas tiradas. Al día que pase algo con alguno de los elementos y está dentro de la garantía, hay que revisar ahí porque en una de esas está. Bueno, lo importante es que en estos tiempos se está dando una particularidad muy especial. Antes se habló de Israel, de lo que sucede, hay esta enfermedad, este virus que todo el planeta se conmovió bastante. Están sucediendo muchas cosas y yo diría que hay que tener a mano la garantía. Hay que tener a mano la garantía porque la garantía de qué uno dice, del lavarropa, de la Play esa que le compramos a nuestro nieto. No, la garantía de que en nuestro interior está el Espíritu Santo de Dios. Uno dice, pero yo soy amigo del pastor, mi papá, mi esposo, mi esposa, yo me frecuento, leo la Biblia. No. Acá estamos hablando de la garantía. De la garantía, que es lo más importante. Yo puedo conocer la Biblia entera, puedo decir y tratar de convencer a todos de que soy de Cristo, pero si no hay algo allí adentro que es un sello que no voy a ver yo en ustedes, ni ustedes en mí, ni voy a ver en ninguna persona, pero hay alguien que sí ve ese sello, que es Dios. Ese sello es la garantía de que uno es de Cristo. Ese sello es fundamental. Yo tenía dudas de estudiar este tema hasta que escuché el mensaje el martes. Y yo te mandé un mensaje después felicitándote, ¿no? Porque me gustó mucho.
Todos decimos Señor, Señor. Incluso vos leías en la palabra, algunos hicieron muchas cosas en el nombre del Señor. Y Él respondió, no los conozco. Es decir, no tienen ese sello que es la garantía. Por eso esto es fundamental. Uno dice, pero si seguís con este planteo, estás como poniendo en duda mi fe. Yo no pongo la duda en nadie. Yo sé que creo en Cristo porque lo recibí a los 15 años. Pero cada uno de nosotros tiene que estar seguro, absolutamente seguro, que es de Cristo y tiene ese sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en su interior. ¿De qué religión no estamos hablando? De ninguna. Yo soy de tal, de cual. Lo importante es que en este texto que voy a leer ahora, que ustedes se imaginarán cuál es, que es Efesios 1, ahí lo pueden ir buscando. En Efesios 1 hay, esta es una declaración que uno podría decir es muy seria para tener muy en cuenta, porque hay todo un proceso que se va relatando en este versículo de la palabra, Efesios 1, versículo 12. Y esto es como para que todos prestemos mucha atención. Bueno, a partir del versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras, y ahora vamos a ver qué es arra, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En la versión que yo suelo mencionar muchas veces, que la Nueva Traducción Viviente, y ahora ustedes, los gentiles, dice, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios lo identificó como suyos, fíjense, los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu que es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Me pareció muy importante hablar de este tema porque en estos tiempos de tanta confusión, en estos tiempos de tantos grupos raros que andan por allí, grupos que uno entra, levanta la mano, repite una frase y el domingo siguiente lo bautizaron. Sí, hay muchos grupos que lo bautizan inmediatamente, lo incorporan a la iglesia y uno dice, pero ¿no son creyentes aquellos? Yo no puedo decir, porque eso es una cosa muy personal, cada uno sabe. Por eso, en estos tiempos donde todo se está moviendo, hermanos, y la evidencia es de que el tiempo final se acerca rápidamente, es muy importante saber que en nuestro interior está el Espíritu Santo, como dice este versículo de esta versión, que Dios nos identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Esto es importante, que uno pueda mirarse hacia adentro y decir, sí, yo un día tuve la experiencia del nuevo nacimiento, recibí a Cristo en mi corazón, a partir de ahí comencé una nueva vida con Él y por supuesto estoy con este sello importante, con esta marca que solo Dios ve, que es este adelanto que Él nos da, esta garantía, porque uno dice, pero ¿y qué tiene que ver esto con estudiar la Biblia? No, no tiene que ver con estudiar la Biblia. ¿Con asistir a la iglesia? No, no tiene que ver con eso. Esto es una cuestión muy entre Dios y el hombre.
El que un día tuvo la experiencia de haberse dado cuenta de que su pecado era mucho, avergonzaba a Dios, que lo llevaba a la condenación. Y recibió a Cristo como Salvador en su corazón, habiéndole pedido perdón a Dios por sus pecados. El que tuvo esa experiencia sabe, porque además empieza a tener evidencias de eso. La evidencia no es yo vengo a la iglesia y leo la Biblia, no, evidencias espirituales claras de que hay una presencia en el interior que es el Espíritu de Dios. Esa es la garantía, y hoy es fundamental tener esa garantía, porque los tiempos evidentemente se están acortando y los verdaderos hijos de Dios van a estar en la presencia de Dios. El día que el Señor venga a buscar a su iglesia, que va a ser muy pronto por todo lo que se ve, Él no se va a fijar quién leyó mucho o poco la Biblia, quién asistía a la iglesia, si era el hijo del pastor, el hijo del diácono, si estaba o no estaba, no. Esta es una experiencia que uno ha tenido personal, individual, y es este sello que es el Espíritu Santo en el interior. Esto marca la diferencia. Vamos a otro versículo. 2 Timoteo 2, versículo 14. Acá hay otra cuestión que quiero marcarles. Me pasé de largo. 2 Timoteo 2, 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad. Por su palabra, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, y ahora les digo porque lo tengo acá anotado qué significa, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Todo lo otro termina en esta declaración. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Repito el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Estos Himeneo y Fileto eran un dios griego, el dios del matrimonio. Y en los tiempos de Timoteo había en la iglesia una enseñanza que desviaba a los creyentes con esta enseñanza. Dice, eran apóstatas del cristianismo que vivió en el siglo I. Himeneo se apartó de la verdad junto con un tal Fileto, enseñando doctrinas falsas. Bueno, por eso lo menciona. Lo importante es que tengamos en cuenta el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. En la versión que suelo usar dice, sin embargo, la verdad de Dios se manifiesta firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Hay un versículo que es muy discutible y que ha causado muchos problemas, que es el de Marcos 16, versículo 15 al 17. Este versículo ha causado muchos problemas en las iglesias, pero lo vamos a utilizar en este día. Marcos 16. Dice, versículo 15.
Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, este es el versículo, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente, y si bebieren cosas mortíferas, no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales, vieron que dice: estas señales seguirán a los que creen. Fueron señales que Dios utilizaba para respaldar a los creyentes. Uno tiene que pensar que en aquel tiempo el cristianismo no es como hoy, que todo el mundo sabe de Cristo, aunque pueda despreciarlo o no, lo pueda recibir o no recibir. En aquellos tiempos Dios le daba una manifestación bien contundente de que alguien realmente era de Cristo. Era como la autoridad que Dios estaba respaldando a la persona. Uno dice: ¿es necesario ahora? No es necesario ahora. No es necesario ahora. Porque uno dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. De todas formas, yo sé de algunos hermanos que han ido a lugares donde el nombre de Cristo no era conocido, y Dios se manifestaba y respaldaba el mensaje con señales. Uno dice: si hace falta hoy, lo haría Dios. Dios es soberano, lo podría llegar a hacer. Ahora, hay otras señales que son muy importantes, que sí deben verse. ¿Qué es esto? Fíjense. Vamos a Gálatas 5. Inevitablemente, cuando hablamos del Espíritu Santo que está en el interior de una persona, tenemos que ir necesariamente a Efesios 5, versículo 22. Vamos a Gálatas 5 primero. Gálatas 5, versículo 22. ¿Lo encontraron, Matías? Sí. Bien. Y acá, estas se pueden considerar que son las señales que tiene que tener un hijo de Dios. Si no la tiene, puede asistir a las iglesias, puede repetir por todos lados que es del Cristo, puede conocerse la Biblia de punta a punta, pero si este fruto del Espíritu Santo no es manifiesto en su vida, algo está sucediendo. Algo está sucediendo, porque si una persona recibió a Cristo en su corazón, se arrepintió de sus pecados, se comprometió a vivir una vida sirviendo al Señor, y el Señor, Dios lo selló con el Espíritu Santo, naturalmente, aunque pueda no conocer este versículo, naturalmente va a comenzar a manifestarse. Esta es la manifestación del Espíritu Santo en el interior de la persona. Y dice: mas el fruto del Espíritu es, ¿qué dice primero? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y acá yo quería detenerme un poquito. No vale de nada que yo salga a querer convencer a todos de que un día recibí a Cristo. Y ponga un cartel en mi casa, y ponga un cartel en el auto, y salga para que los vecinos me vean con una Biblia bajo el brazo. Y voy a convencer a todos de que soy de Cristo. Voy a hacer todo un esfuerzo. Si este fruto, que es la manifestación visible de que hay un ser en tu interior y en el mío, no sucede, hermanos. Esto es fundamental. Uno dice: no, pero yo hablo en lengua, hago esto, como vos decías el otro día.
en tu nombre hicimos tal y tal cosa. ¿Saben cuánta gente hace cosas en nombre del Señor? ¿Saben cuánta gente, hermanos? Y uno dice, pero está hablando de un grupo fuera de este grupo. No, estoy hablando de los creyentes en general. ¿Saben cuánta gente hace cosas en nombre del Señor? Y acá dice la palabra, y esto sí tiene que entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, y tiene que preocuparnos en el caso de que no se esté manifestando de esta manera, porque cuando hablamos de que el fruto del Espíritu Santo, es decir, la consecuencia de tener este ser interior en nuestro interior, la consecuencia natural y real es que se manifiesten de esta manera, con el amor, con el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Naturalmente, no es que yo tengo que aprender qué significa, cómo se manifiesta el amor para imitarlo, ni el gozo, ni la paz, ni la paciencia, ni la benignidad. Nosotros tenemos allá en Rosario un árbol de limones. No fue ni siquiera cuidado, alguien tiró semilla en un sector, se hizo un árbol gigante y da cientos de limones permanentemente, al punto que le regalábamos los vecinos, yo lo llevaba a la escuela, todo el mundo. Ese árbol no se esforzaba para hacer limones, no se esforzaba. Y además, si es un limonero, ¿qué otra cosa tiene que dar más que limones? Uno dice, naturalmente. No hace falta que uno sea ni ingeniero agrónomo, ni conocer el sistema de la savia interior. No, uno sabe que es un limonero porque el fruto que da son limones. Al lado teníamos otro arbolito muy chiquito que eran de mandarina, me parece, pero este gigante lo tapó, daba un par de mandarinas. Ese tenía hojas distintas, pero para un técnico mecánico, para mí todas las plantas son iguales. Prácticamente son iguales. Cuando uno lo ve chiquito, el limón, el limonero, un naranjo, el que da mandarina, el de los quinotos, son todos parecidos, hasta el fruto. Nadie confunde un limón con una naranja con una mandarina o una mandarina con un quinoto. Son absolutamente distintos la forma, el sabor. Bien, esto es definitorio, hermanos. Esto manifiesta de que somos hijos de Dios. Esto manifiesta que somos hijos de Dios. Podemos venir todas las reuniones a la iglesia, conocernos la Biblia de tapa a tapa. Yo creo que le conté una vez encontramos un hombre, cuando íbamos a buscar chicos para la escuela dominical allá en Rosario, un hombre que conocía la Biblia absolutamente de tapa a tapa. Estuvimos una media hora hablando con él, nos dio lecciones y no era creyente. Conocía el origen de las palabras, el griego, el hebreo, pero nos llenó de conocimiento y no era creyente. Increíble. Fue así. Nos sorprendimos porque era uno de los diarieros del barrio. Uno dice, un diariero, ¿qué puede saber? Hasta que un día lo paramos. No sé por qué razón empezamos a charlar con él. ¿Vieron cuando se le cae uno la parte de la pera al suelo? De la sorpresa, decir, no puede ser. Y no era creyente. Yo no creo en Cristo, decía. Yo no creo en Cristo. Pero ustedes saben por qué la Biblia dice tal cosa, tal otra. Nos aplastó con el conocimiento. Entonces, este versículo, estos dos versículos, hermanos, tienen que ser fundamentales en nuestra vida. Los tenemos que conocer, pero esto manifiesta de que en nuestro interior tenemos esa garantía, que son las arras, esa garantía que es el Espíritu Santo de Dios. Esto es fundamental. Vamos a 1 Corintios 6. Acá Pablo dice lo siguiente.
Y él le está hablando a una iglesia que tenía muchos problemas. Había una cantidad de práctica y de cosas en esta iglesia, que era la iglesia de Corinto, que estaba muy alejada de lo que era la voluntad de Dios. Y en un momento él hace una pregunta que está en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Vieron que muchas veces a veces a nosotros mismos nos hacen una pregunta y nos dice, pero vos no te das cuenta de tal cosa, no te das cuenta de esto. ¿Para qué te pensás que en muchas esquinas hay un aparato que tiene 3 luces ahí? No son 3 luces como para adornar el lugar. ¿No te das cuenta que el rojo es para parar? Es una pregunta así de evidente la que se le está haciendo. Y es importante que tengamos en cuenta y que nos hagamos esta pregunta, porque son tiempos de definición, hermanos. Estos son tiempos de definición, donde uno tiene que tener bien claramente en su interior la presencia de Dios. No tiene que estar convencido de que es creyente. Tiene que ser un hijo de Dios. Tiene que estar sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Esto es fundamental. El versículo 20 dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Uno no se da cuenta y uno dice, pero yo era ayer que no creía y hoy que creo en Cristo, soy la misma persona. Se ha producido todo un cambio espiritual tan profundo y tan eterno que es importante que lo podamos comprender. Es importantísimo, por eso en nuestra vida tiene que estar muy claro esto. A mí me pareció, y lo repito una vez más, me pareció de suma importancia de que de alguna manera estos versículos nos sacudan un poco, porque en una de esas uno está convencido de que cree en Cristo, que conoce algunos textos, que tiene amigos, que algunas costumbres ya se ha sacado de las que tenía que eran malas, y uno dice, no, yo cuando empecé a ir a la iglesia decía tal cosa o hacía esto y ya no lo hago. Está muy bueno el mejoramiento de la persona, pero Dios no es alguien que mejora a las personas. Dios cambia la eternidad, cambia el destino final de una persona. La persona que va hacia el infierno porque su pecado lo condena y un día muy pronto va a recibir la condenación eterna, cuando encontró a Cristo o cuando Cristo lo encontró a uno, lo cambia hacia un destino eterno. Y para que no haya ninguna duda, le pone en su interior su misma presencia, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y esto hace la diferencia. Por eso después hace esta pregunta, y yo me imagino cuando alguien en la iglesia se levantó y leyó esta carta, imagínense a la iglesia, dice, miren, acá tenemos una carta del apóstol Pablo, nos mandó. Y leen, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? ¿Lo estamos ignorando nosotros, hermanos? ¿Estamos ignorando? Esta pregunta también será para mí. ¿Estoy ignorando que uno tiene en su interior la presencia de Dios y vive en forma irresponsable? Esto es para hacerse una pequeña mirada hacia adentro y ser sincero delante de Dios. Ser sincero delante de Dios. En mi vida, ¿se están viendo el fruto del Espíritu Santo? Todos estos elementos que tiene el fruto, es decir, en forma natural y sin que me esfuerce y sin que haya estudiado nada, empecé a cambiar en todos estos elementos. ¿Se están viendo elementos de Dios en mi vida? Porque el fruto del Espíritu Santo son elementos de Dios, características de Dios que se va manifestando en la persona y tienen que verse. Último versículo, Colosenses 3. Colosenses 3.
versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, en estos días? Poner la mira en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. Porque ese es nuestro lugar, hermanos. Ahí está el lugar que Dios está preparando, el Señor mismo está preparando para cada uno de nosotros. Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Dejo el trabajo? No. Todo lo tengo que seguir haciendo, todas mis obligaciones, pero buscando en todos los momentos honrar a Dios. Poniendo las miras en las cosas de arriba. Que Dios nos ayude para poder comprender esto, que me pareció de mucha importancia, algo que va a definir nuestra existencia, y no me tengo que autoengañar, hermanos. Si tengo a Cristo, el fruto del Espíritu Santo tiene que verse claramente en mi vida, mirando hacia arriba, poniendo la mira y los intereses y todo el corazón para honrar a Dios.